Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Estamos en una región sur de la República Checa. La ciudad se llama Orlik y este castillo se llama igualito, Orlik. Pero adivinen que manejé hasta acá y está cerrado. Así que vamos a dar una vuelta alrededor. Obviamente que tenemos la opción del dron, que siempre ayuda mucho, y está al lado de un lago espectacular que es una represa también, o sea, hacen energía renovable con ella. Y vamos a tratar de dar una vuelta, hay unos jardines por debajo y eso, entonces voy a dar una vuelta y espero les guste. Vamos a sacar el dron también, me imagino, yo pienso que no hay problema de volar aquí, así que nos vemos al final. Chao pues. Como ven, el paisaje es absolutamente hermoso. A mí siempre me gusta manejar por las calles chiquitas, no por la carretera grande, y no las calles chiquitas para llegar. Y después de más de 90 kilómetros más o menos que queda al sur de Praga, hemos sabido llegar. Este castillo fue construido, comenzó en los años 13, o sea, en los años 1200, muchachos. Imagínense la historia de esto. Así que sigamos, aquí les doy una vuelta y bueno, sigamos, ahí les voy explicando más o menos lo que me di cuenta de lo que conocí. Chao pues. Les cuento para que se ubiquen, este es el jardín principal, esta es la entrada principal. Al lado izquierdo había como unos jardines y todo, pero a ese lado izquierdo está pues el lago realmente, y al lado derecho había unos jardines como privados y para caminar al lado del castillo. Así que eso lo vamos a hacer y todo. Les voy a dar una vuelta aquí solamente para que se ubicaran, así que sigamos pues. Y aquí fue que me di cuenta que estaba cerrado. De aquí aprovecho para mostrarles desde la puerta hasta las dos torres principales que, según leí, fueron realmente construidas para vigilancia. Hay historia que este castillo desde 1235 empezó a ser construido hasta 1251, y en esa primera parte era solo de madera. Luego se colocó en 1357 en piedra. Es más o menos como lo conocemos, y supuestamente por dentro está como estaba en 1948, que fue pues que ya lo cogió como la ciudad, digámoslo así. Entonces, ya que lo encontramos cerrado y no me quiero quedar con las ganas después de esa manejada, vamos a tratar de pasar el dron por la parte de encima.
Como ven ahí se ve muy bien claramente la torre del reloj, que se llama así, y la otra torre, y ven que hay como subirse y echar ojo, digámoslo así, hay donde sentarse y toda la cosa, y al mismo tiempo se ve pues cómo calentaban el castillo con las chimeneas y todo, y los cuartos que están adentro. No pude mirar cuántos había, no había información, busqué, pero pues como no pude entrar, no había tour ni nada, así que miren las puertas, miren que hay balcones dentro y todo, y eso sale pues a la parte de atrás, donde hay un pequeño puerto que ahorita vamos a ir allá a pie, no se preocupen que les voy a dar la vuelta, y este río estaba 60 metros más bajito que esto. Lo que pasa es que en el 1953 hicieron una represa en el río, dentro del río, así que por eso quedó simplemente a unos metros el agua realmente. Y de este jardín a la derecha del castillo vamos a ir a ver los jardines y el lado derecho realmente de lo que le había mostrado ahorita. Así que sigamos nuestro paseo, que esto todavía les queda, está bacanísimo este sitio. Imponente estos castillos, les cuento, inclusive hasta el día de hoy. Imagínense esa pared para subirla, para atacar el castillo, cualquier cosa. Muy chévere. Como ven, hay un lago al lado del castillo y es una represa. Ahí producen energía también. Miren eso, la pared esto, man. Nos pone unos 30 metros de ahí para arriba. Las ventanitas ahí. Y el muro. Ahí bajamos. Miren lo que me encontré aquí tan curioso. Una puerta bien delgadita. ¿Vieron cómo era? Debe ser para salir aquí al lago. Como les digo, hoy en día es una represa, pero antes no lo era. No estaba entrando absolutamente nada. Entonces me imagino que hay tours de... ¿Por aquí me puedo meter o no? Ah, no, está cerrado. Recuerden que esos eran los baños. Todo lo que salía ahí eran los baños, ¿no? Eso salía directamente ahí. ¡Pac! Miren la idea de esos castillos, que era esas paredes súper inclinadas, pues altísimas, para que la gente no pudiera atacarlos o subirse o lo que fuera que fueran a hacer. Esta me imagino que es la entrada del castillo. Esto obviamente que ha sido remodelado. Oh, qué bonito. Esa muralla, la segunda muralla en piedra,
No creo que haya sido no original. Bueno, les cuento que con esto me despido, espero les haya gustado. Un castillo nuevo, no lo había conocido, nunca había venido aquí. Y definitivamente tú estás manejando aquí y estás en la carretera y pasan unos letreros cafés que te muestran todas las atracciones de así que hay en la carretera. Y si vas a algún sitio que tienes que manejar hora y media, te salen por ahí 10, entonces no sabes qué hacer, no sabes si parar, a ver, uy, ¿qué es eso? Muy bacano, espero lo disfruten, espero el vuelo de dron salga muy bien también y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por estar ahí, ya saben, si llegaron hasta aquí, compártanlo, suscríbanse, hagan un comentario, cualquier cosa, así la inteligencia artificial de YouTube me lo muestra, ¿ok? Que estén bien pues y ahí nos vemos, chao.